Seguimos, estamos en la mesa de análisis político en este martes 4 de abril de 2017. Nos acompañan Mariana Pomies, Fernanda Boyd y Daniel Chaschetti y Daniel Buquet. Vamos a mirar un poco más macro el escenario de los países vecinos. En los últimos 5 días la región ha sido escenario de varios episodios de inestabilidad política. Les propongo repasar algunos. En Venezuela, la tensión entre la oposición y el gobierno chavista se incrementó todavía más cuando el martes de noche el Tribunal Supremo de Justicia resolvió asumir potestades del Parlamento. El sábado, el máximo órgano judicial anuló su decisión, pero la oposición continúa denunciando que hay un golpe de Estado en marcha. En Paraguay, una manifestación en contra de una enmienda constitucional impulsada por el oficialismo y un sector de la oposición para habilitar la reelección presidencial culminó el viernes de noche con un incendio en el Congreso, 30 heridos y un joven dirigente opositor muerto por un policía en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. Mientras tanto, en Ecuador, el oficialista Lenín Moreno viene imponiéndose en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el escrutinio casi terminado. Sin embargo, el candidato opositor Guillermo Lasso no reconoce su derrota y ayer insistió en su cuenta de Twitter que hay pruebas de fraude electoral que lo llevarán a impugnar los comicios. Quizás podría agregar algún otro país a este cuadro, pero quiero preguntarles cómo están viendo todo este panorama. ¿Quién empieza? Muy complicado. Uno mira bueno, lo de Paraguay es terrible. Paraguay no tiene una cultura democrática muy aceitada y el problema es que cada vez que se acerca un recambio surgen los problemas. Y el problema acá, por ejemplo, para la izquierda es que lo que sucedió viene de las dos puntas, ¿no? Hay un deseo de perpetuarse en el poder, tanto de Lugo, que quiere volver, como del presidente actual. Entonces es muy difícil de cuestionar porque la izquierda se ha mantenido un poco callada porque no entiende la situación. El problema es que la lógica paraguaya es muy difícil de entender para nosotros. Sí, en esta enmienda constitucional están aliados los dos. El oficialismo del presidente Cartes con el grupo de Fernando Lugo, el expresidente, cuya salida del gobierno en su momento dio pie a denuncias de golpe de Estado, etcétera, ¿no? Sí. El problema es que no va a beneficiar a los dos. ¿Qué pasa si efectivamente queda uno de los dos solamente va a ganar? ¿Qué va a pasar después? O sea, es una jugada muy difícil para las dos partes. Sí, en ese sentido Paraguay se parece mucho más a sí mismo que al resto de los problemas que hemos visto en la región. Porque si vos querés, bueno, el caso de Venezuela y de lo que se acusa que está sucediendo en Ecuador es un gobierno en funciones que intenta perpetuarse anulando a la oposición. Lo que está pasando en Paraguay es otra vez la clase política, tan denostada además, sacando acuerdos entre gallos y medias noches para beneficiarse a sí misma. O sea, no es solo el gobierno aislado. El acuerdo entre gallos y medias noches en este caso es más literal que nunca, ¿no? Porque, bueno, sí, claro. Esta sesión del Senado en la que se aprobó la enmienda constitucional el viernes de noche fue totalmente irregular. Incluso no se desarrolló en la Cámara, ¿no? Sino en una oficina, sin haber convocado a todos los integrantes del cuerpo. No estaba ni siquiera el presidente del cuerpo se oponía a este paso y sin embargo se la sacó adelante, ¿no? Sí, yo he seguido bastante cerca los acontecimientos en Paraguay porque por mi trabajo para la APOP cubro ese país. Y el ímpetu reeleccionista parece haber comenzado de Lugo y no en Cartes. Ajá. Ahora el que lleva la batuta es Cartes porque es el que tiene la potestad, pero lo que se comentaba en la élite es que el que intentaba, por demanda popular, porque los sondeos indicaban que tenía chances, porque sigue siendo en algún sentido un outsider, sigue siendo visto como un personaje no político y sigue bastante extendida la percepción de que fue injusto lo que pasó con él. Uh-huh. Y entonces ahí el que se avivó fue Cartes y dijo, bueno, pero a ver, si vale para Lugo, va a valer para mí. El problema es que la Constitución, además, paraguaya, es muy nueva. Se puede consultar a los constitucionalistas porque están vivos y son los mismos redactores de la Constitución. Y es inequívoca la voluntad de que no hay reelección en ningún contexto. Perdón. Vamos a no confundir cosas que son distintas. Primero, que los políticos actúen en su propio beneficio, a los politólogos no nos sorprende. No, está bien. En Nicaragua, Daniel Ortega y Bernardo Alemán hicieron un pacto muy parecido, o por no decir igual a este.
derecha, izquierda, en fin, mutuamente beneficioso. La reelección presidencial no es una norma antidemocrática, ¿no? Existe en muchos países democráticos y hay mucha gente que la defiende, aunque es controversial. El problema de Paraguay es la forma en que se intentó que el Senado aprobara esta medida, muy a la paraguaya. Hay una segunda irregularidad de por medio, y es que en realidad esta enmienda se había votado el año pasado, había fracasado, sí. Y teóricamente entonces, de acuerdo al marco vigente, no podía volver a votarse hasta el conflicto es procedimental. Claro. De hecho, la presidencia del Senado no habilitó la sesión en la que se pretendía ingresar este documento. Claro, presidente y vicepresidente del Senado no apoyan. Este proyecto. Y eso derivó en esta reunión en una oficina de la mayoría del Senado, que efectivamente estaba a favor de la medida. De todos modos, el Senado no aprobó la reelección. El Senado aprobó un proyecto que debería pasar a diputados, donde se descontaba su aprobación porque el oficialismo tiene mayoría, pero luego finalmente debería terminar en un referéndum. Nada de eso pasó, todo esto se suspendió por los trágicos acontecimientos que se sucedieron. Yo estoy de acuerdo en que Paraguay es Paraguay. La democracia paraguaya no ha logrado consolidarse. Ya ha habido situaciones irregulares y trágicas, asesinatos políticos, etcétera, en la época democrática paraguaya. Entonces, esto no tiene nada que ver con Venezuela. La democracia paraguaya no ha logrado avanzar, pero yo tampoco la veo retrocediendo particularmente. Y quiero decir que lo de la elección en Ecuador, hasta donde yo sé, y más allá de la pretensión hegemónica de la Revolución Ciudadana, el carácter patotero de Correa y su movimiento, bueno, han ganado la elección. Así como los resultados de la primera vuelta no fueron cuestionados, ¿no? Y el señor que hoy cuestiona los resultados se atribuía más del 30% de los votos cuando cerraron las cuentas y hablaba de fraude y terminó con el 28% de los votos, ahora vuelve a hablar de fraude, mostrando el carácter más bien desleal de las oposiciones latinoamericanas, que habla de falta de madurez en la convivencia política, porque esto, en todas partes los políticos se pelean duramente, pero en general tratan de no deslegitimar el sistema, ¿no? Entonces Andrés Manuel López Obrador en México pierde por unos pocos votos y se instala en el Zócalo diciendo que le robaron la elección y que bla, bla, bla. Y estas oposiciones no contribuyen a legitimar los procesos democráticos. Pero yo lo único que vi de la elección de Ecuador es que un señor mostró un acta en la que habían ingresado los votos al revés. Digamos, le robaron 50 votos de 110.000 que habría que dar vueltas para cambiar el resultado. Y afirma, este es solo un ejemplo de actas que demuestran inconsistencias, han cambiado sus votos por los nuestros. Bueno, y la otra el procedimiento implica que los resultados son la suma de todas las actas. Todas las actas están firmadas por los miembros de las mesas receptoras de voto y esto además incluye a testigos de ambas fuerzas. Obviamente, yo no digo que los fraudes no existan, pero los fraudes primero hay que probarlos y luego hay que denunciarlos y no hacer lo contrario, que yo creo que es una pésima práctica de muchas oposiciones de derecha y de izquierda en América Latina. Yo creo que, mirando un poco globalmente, creo que el problema común que encuentro en la mayoría de las democracias que tú mencionaste son severos desacuerdos en torno a las reglas de juego. O sea, el sistema democrático está sentado en un acuerdo sobre las reglas de juego, y si los participantes, competidores, no aceptan esas reglas de juego, la democracia no puede sobrevivir, comienza a tener tensiones, y yo encuentro que tanto en Venezuela, como en Ecuador, como en Paraguay, como en Brasil, existen desacuerdos sobre un conjunto de reglas de juego, y eso lleva a que los actores sean oportunistas, traten de sacar ventajas, y no se atengan a tal vez el hecho más relevante de la democracia, que es que el gobierno pierda y que la oposición triunfe, ¿no? O sea, me parece como que en ese sentido América Latina no avanza. Tal vez el único país que ha dado un paso adelante pasando por ese proceso tan dramático fue Argentina,
que luego de un gobierno de 12 años de un mismo partido, generó una alternancia sin mayores dramatismos, aunque el gobierno de Macri hoy tiene profundas debilidades y es cuestionado. Me parece que como democracia Argentina dio un paso adelante, pero los otros han retrocedido. Brasil retrocedió, Paraguay está retrocediendo con esto que está ocurriendo. Lo de Ecuador es extremadamente llamativo porque la oposición en definitiva no está aceptando, es algo parecido a lo de López Obrador. Entonces me parece a mí que estas democracias imperfectas parecen no avanzar. Creo que Mariana dijo, Paraguay no tiene cultura política. Bueno, esa podría ser una explicación, que falte cultura política en la región, pero la cultura política no se crea de la noche a la mañana. Las instituciones, en cambio, sí pueden modificarse y crearse. Y yo me parece que en algunos lugares no tenemos las mejores reglas de juego para que la democracia pudiese sobrevivir. Podría dar muchos ejemplos, pero bueno. Sí, son claramente situaciones diferentes lo de Ecuador de lo de Paraguay. En Ecuador es una elección que no tenemos ninguna prueba de que no haya sido justa, muy reñida y en donde la oposición no quiere aceptar el resultado. Pero es un problema de aceptar la derrota. Paraguay es una situación diferente porque se está intentando alterar el orden, ¿sí? Y pasar por arriba de determinados mecanismos. Pero cuidado, porque fíjate una cosa bien importante. La policía, que en definitiva responde al gobierno y el gobierno lo conduce, un promotor de la reforma, termina persiguiendo a los manifestantes, entrando en la sede del principal partido opositor y matando al dirigente de la juventud del Partido Liberal. O sea, son hechos gravísimos. Pero dramáticos. No nuevos para Paraguay. Está bien, ok, pero uno está evaluando y lo que vemos es que, bueno, por eso digo que son cosas diferentes. No hay un acuerdo, una aceptación del otro como un socio para construir una sociedad plural, ¿no? Y siguiendo tu lógica y tomando lo que se decía de las reglas de juego y de Paraguay, es cierto que la reelección existe en varios países y que se ha votado. El problema es que también siempre que se ha legitimado es la aceptación de la reelección en una situación en que los que la votan no son los que van a salir beneficiados en el periodo siguiente. Se habla de saltear un periodo, se han buscado mecanismos para que eso sea así. Sin embargo, en Brasil, Fernando Henrique la aprobó para sí mismo y sigue vigente, y otros la han utilizado, pero en Argentina... Pero a lo que voy es... Colombia. Menem si las reglas de aprobó juego, la reelección y sigue vigente, o sea... No estoy hablando contra la reelección, lo que estoy diciendo es la situación que lleva a la reelección, cuando además recientemente se ha buscado, o sea, Paraguay está tratando de adquirir su cultura política y una forma fue decir, bueno, saquemos la tentación del poder, evitemos la reelección. Hace en Paraguay 10 años, el antecedente es Stroessner. Por eso, bueno, por eso. Pero la forma de adquirir la cultura es marcar reglas claras y la medida en Paraguay es radical, ¿no? Sí. O sea, se prohíbe la reelección en el sentido más amplio del término. No hay reelección. No se puede volver a ser presidente. Si cuando ponemos las reglas las estamos cambiando a cada rato, la cultura política no se va a desarrollar. Paraguay es el único país de América Latina que aprobó el balotaje y nunca lo usó, porque lo eliminó antes de que se aplicara. Pero hay un dato sobre Paraguay que me parece que no es menor, y es que pese a lo que muestran los indicadores macroeconómicos de que es una economía que se ha fortalecido, no ha habido un efecto cascada. La gente en Paraguay no siente, o sea, las percepciones sobre la economía son las peores en 12 años, la aprobación presidencial es bajísima, la inseguridad se ha disparado, entonces tampoco hay un ambiente que vos digas, bueno, sí, está bien, le perdonamos al presidente porque las cosas han mejorado. No hay ambiente para eso, no hay capital político. La clase política no tiene capital para hacer reformas que puedan irritar, y me parece que eso en parte también está atrás de los eventos del viernes. Sí, yo voy con Chaschetti en el sentido de las reglas, porque sobre todo, más allá de la cultura política, lo que faltan son los acuerdos de las élites. Si las élites se dedican a confrontar deslegitimándose mutuamente, la democracia no va a prosperar. Si las élites se ponen de acuerdo en unas reglas y las respetan, eso puede terminar generando una cultura política democrática.